Jorge tenía 55 años cuando escuchó una palabra que le cambió la vida para siempre. Parkinson. No llegó como un golpe seco, sino como una sombra lenta. Al principio fue un temblor leve, después, la rigidez. Más tarde, la pérdida de autonomía. Y finalmente, algo mucho más silencioso y cruel, la depresión. Con el paso de los años, Jorge fue achicando su mundo. La cama empezó a ganarle a la calle, el silencio, a las conversaciones, las ganas, a desaparecer. Pero había algo que nunca había soltado, algo que seguía llamándolo desde adentro, incluso cuando ya no quería levantarse. La playa, el olor a sal, el viento en la cara, la sensación de horizonte abierto, ese lugar donde su cuerpo parecía pesar un poco menos. Por eso, como todos los años, la familia volvió a Mar Azul, la casa de siempre, los arreglos de siempre, pintar, ordenar, revisar lo que el tiempo había roto. Estaban su esposa, su hijo Nicolás y Jorge. Él caminaba despacio, apoyado en su bastón. Tomaba la medicación a horario. Hablaba poco, miraba mucho. Ese día, mientras los demás trabajaban en el piso de arriba, nadie notó cuándo dejó de estar. Hasta que Nicolás escuchó algo familiar. El ruido de la camioneta. Jorge se iba. Eran las 3 de la tarde. No había turistas. No había gente. Mar Azul estaba casi desierto, pero Jorge todavía manejaba. Y amaba recorrer la playa sin apuro, solo. Decía que ahí pensaba mejor. Nadie lo detuvo. Nadie imaginó que ese paseo iba a convertirse en una pesadilla. A las 4, no volvió. A las 5, la inquietud empezó a crecer. A las 6, el miedo ya estaba sentado en la mesa. Jorge no atendía el teléfono. No tenía agua. No llevaba comida. No llevaba medicación. Y el sol empezaba a caer. Nicolás lo sintió en el cuerpo antes de poder explicarlo con palabras. Una corazonada helada. No está en el pueblo, dijo. Está en la playa. Y ahí empezó la búsqueda. La denuncia se hizo rápido. Demasiado rápido para lo que vendría después. Nombre, edad, enfermedad, último lugar donde fue visto. La policía escuchó todo con atención, pero la respuesta fue tibia. No había móviles suficientes. No había camionetas 4x4 disponibles. Y la noche ya estaba encima. Nicolás sentía que el tiempo se escurría como arena entre los dedos. Sabía algo que los demás todavía no terminaban de dimensionar. Su papá no estaba preparado para pasar una noche ahí afuera. Jorge tomaba mucha medicación, necesitaba agua, necesitaba comer, necesitaba ayuda, y estaba solo. Nicolás insistía. No lo busquen en el pueblo, métanse en la playa. Él amaba la playa, pero la respuesta era siempre la misma. Sin vehículos adecuados, no se podía entrar a los médanos. Y de noche, era directamente imposible. La primera noche cayó como un peso insoportable. En la casa, nadie durmió. La televisión quedó prendida sin volumen. Los celulares, en la mano. Cada ruido parecía una señal. Cada silencio, una confirmación del miedo. Nicolás no podía dejar de pensar en una sola cosa. Su papá no tenía agua. El frío de la noche, la humedad, el viento constante, y un cuerpo que ya venía cansado desde hacía años. Al amanecer, el alivio duró poco. No había noticias. Segundo día. La búsqueda se amplió. Altavoces recorriendo Mar Azul y Mar de las Pampas. Vecinos sumándose. Miradas que ya no preguntaban, acompañaban. Pero Nicolás lo sentía con una certeza dolorosa. No estaba ahí. Si hubiera estado en la costa, alguien ya lo habría visto, repetía. Está adentro, en los médanos. Otra vez la misma respuesta. No había cómo entrar. El segundo día avanzó lento, pesado, como si el sol también dudara en seguir. Y cuando volvió a caer la noche, algo cambió. Nicolás ya no pensaba en encontrarlo caminando. Pensaba en encontrarlo, nada más. Miró el cielo.
por primera vez en mucho tiempo, pidió ayuda sin vergüenza. Dios, ayúdame. 2 noches, 48 horas sin agua, sin comida, sin medicación. Las posibilidades empezaban a volverse mínimas, pero la historia todavía no había dicho su última palabra. El tercer día amaneció distinto, no porque hubiera noticias, sino porque la esperanza ya estaba al límite. Nicolás casi no hablaba. El cansancio no era físico, era mental, ese que aparece cuando empezás a imaginar finales que no querés. Mientras tanto, a kilómetros de ahí, 2 personas salían a dar una vuelta sin ningún plan heroico. Un padre y su hijo. Un cuatriciclo. La playa vacía. La reserva del Faro Querandí es inmensa. Más de 5.000 hectáreas de arena, médanos que tapan el horizonte, silencio absoluto. Ahí adentro, no existe el tiempo, ni la señal, ni el mundo. Avanzaron hacia el interior. 1 kilómetro, quizás más. Estaban por pegar la vuelta cuando algo llamó la atención. Un punto oscuro, inmóvil. ¿Eso es un tronco?, dijo uno. Pero el tronco se movió. Frenaron. El silencio se volvió espeso. Se acercaron despacio, sin entender del todo qué estaban viendo. Y entonces lo vieron bien. Era una persona, semienterrada en la arena, la piel quemada por el sol, la ropa rígida, un bastón apoyado al costado como último intento de seguir. Un hombre grande. «¡Sácame de acá! ¡Llévame a la calle!». La voz era débil, pero era una voz viva. Tenían agua. Se la dieron despacio, con cuidado. No había señal. No había GPS. No había forma de explicar dónde estaban. Solo sabían una cosa. No podían dejarlo ahí. No podían cargarlo en el cuatri. El terreno era imposible. Subidas, bajadas, arena blanda. Improvisaron un plan con lo único que tenían: sentido común y urgencia. «Vamos a marcar el camino. Derecho a la playa. De acá no nos movemos hasta volver». Antes de irse, le dijeron lo único que se le puede decir a alguien que se está aferrando a la vida. «Ya volvemos. No estás solo». Cuando lograron señal y llamaron al 911, la respuesta fue inmediata. Lo estaban buscando. Estaba vivo. Pero el viento empezó a borrar las huellas. Y el miedo volvió a apretar. Porque incluso después de encontrarlo, todavía podían perderlo. El tiempo empezó a jugar en contra otra vez. Las huellas que habían dejado en la arena se borraban con el viento. El sol seguía cayendo sin piedad, y cada minuto que pasaba hacía que todo fuera más frágil. La policía, los rescatistas y los guardaparques entraron a la reserva como pudieron. No había caminos claros, solo referencias vagas, marcas improvisadas, y 2 personas repitiendo una y otra vez: «Es por acá». Un poco más. «No, no. Doblen acá». Cuando finalmente lo vieron, nadie habló. Porque no hacía falta. Estaba ahí, aún consciente, aún respirando. Lo hidrataron, lo cubrieron, lo cargaron con cuidado, como si cada movimiento pudiera quebrarlo. Cuando lo subieron a la ambulancia, el sonido de la puerta cerrándose fue distinto. No fue un golpe metálico. Fue un punto final. A kilómetros de distancia, Nicolás recibió la llamada. «Lo encontramos. Está vivo». No lloró, no gritó, se sentó, porque el cuerpo reacciona después de que el alma afloja. Días más tarde, el hombre pudo hablar. Había entrado solo a la reserva. Se desorientó. Caminó horas. Usó el bastón hasta que no pudo más. Se sentó a esperar. No un milagro, a alguien. Y ese alguien apareció. Hoy sigue vivo por una cadena invisible de decisiones simples. Salir a dar una vuelta, mirar 2 veces, frenar, no seguir de largo. La reserva sigue ahí. El desierto no cambió. Pero una familia sí. Porque a veces la diferencia entre desaparecer y volver a casa es que alguien elija mirar un segundo más. A veces creemos que la vida se termina en silencio, que alguien se pierde, y el mundo sigue. Pero no siempre.
A veces la vida se sostiene por gestos mínimos, una vuelta de más, una mirada que no se apura, una decisión que parece casual, y no lo es. Jorge no sobrevivió por fuerza, sobrevivió porque alguien no pasó de largo, y quizás esa sea la verdadera enseñanza. No sabemos cuándo vamos a ser los que necesitan ayuda, ni cuándo vamos a ser los únicos capaces de darla. Si esta historia te dejó pensando, si alguna vez sentiste que la realidad puede ser más fuerte que cualquier ficción, suscríbete al canal, deja tu like y compartí este video. Porque estas historias no son para consumirlas rápido. Son para recordarnos que, incluso en medio del desierto, todavía podemos encontrarnos.